Estamos otra vez invitados, de nuevo bienvenidos, bienvenidos a esta su casa, a este momento en que el Señor ha dispuesto nuestro corazón, nuestra mente y nuestro tiempo para sentarnos a su mesa y recibir de Él el manjar de vida eterna, como aquella mujer que estaba en el pozo. Y el Señor le dijo, si tú supieras quién te habla, tú le estarías pidiendo a este que está aquí que te diera de beber. A veces en el afán de nuestra vida queremos dar, queremos que todo salga perfecto y el Señor lo interrumpe todo para decirnos, si tú supieras que es que yo no quiero que me des, yo te quiero dar. Y creo que hoy es uno de esos días especiales donde Dios quiere darnos algo especial, quiere darnos de su amor, quiere darnos de su revelación, pero también de su poder transformador. Así que vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable. Vamos a dejar la carga a un lado, la carga de las interrupciones. Hoy les acabo de decir que algo que me ha enseñado a trabajar con los niños es trabajar bajo presión, porque los niños son muy activos, porque los niños saltan, brincan, interrumpen sin ton ni son. Y si un maestro no sabe tener calma y en el desespero puede llegar a agredir a los niños y en lugar de acercarse a ellos los aleja. Y si algo ha dicho el Señor a través de las predicaciones, dejad que los niños vengan a mí. Y en esto habla no solo de niños por edad, sino niños espirituales. Tal vez tú seas maduro espiritualmente y digas, ay no, qué pereza, ya no más, voy a ver otra cosa. Pero hay niños espirituales que también necesitan ser alimentados con palabra que les permita crecer. Y hoy esa palabra es para ti, que tal vez te sigues comportando como niño, asustado por el señor de la botella, el señor de la bolsa, por esos cuentos que nos metían para llenarnos de temor y hacernos actuar como otros querían que actuáramos. Hoy el Señor quiere hablarnos de eso precisamente, de cómo nosotros podemos vivir en la libertad de no temer y de estar confiados, no porque todo esté bien, sino porque en medio de lo que está mal podemos seguir teniendo paz, amén. Y creo que como iglesia tenemos que prepararnos para vivir bajo presión. Los tiempos no tienden a mejorar, tienden a complicarse. Y si seguimos en nuestra zona de confort, que todo esté perfecto, que todo esté bien, cuando venga el enemigo y nos zarandee, cuando el mundo aceche y nuestra carne sea más débil, no vamos a estar parados en lo que el Señor dijo. Tendré fe cuando vuelvan. Así que hoy los invito a que presten especialmente atención a lo que el Señor nos va a hablar, porque el Señor hoy va a hablar directamente a tu corazón. Vamos a orar, entregándole el servicio y sobre todo orar por New Orleans, por Luisiana, porque no me imagino cómo están en este momento a la espera de que pase lo que tenga que pasar. Su único refugio es el Señor. Aunque pasen por las aguas no se ahogarán, y aunque el fuego arda en medio de ellos no se quemarán, porque el Señor los cuida. No entiendo muchas veces qué pasa con Haití y con New Orleans, que son focos de desgracias naturales por alguna razón, pero el Señor dice que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Oremos para que el Señor tenga misericordia. Oramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, por las personas que en este momento están guardadas en sus casas, en refugios, o que han salido de sus lugares de origen, Señor, para buscar protección. Oramos por ese huracán que se acerca a New Orleans y a toda esa costa, Señor. Oramos para que tú desintensifiques ese huracán, Señor. Ellos obedecen, Señor, los huracanes, los vientos obedecen a tu voz, Señor. Extiende tu voz, que tu voz sea audible a ese huracán, Señor, y se desvanezca en el nombre de Jesús, Padre. Solo tú tienes el poder, Señor, de menguar esa tormenta, de menguar ese huracán. Pero tú también tienes el poder de que cada persona que está allí, Señor, pueda pasar en medio de esa tormenta guardada y protegida por ti, Señor. Ora en el nombre de Jesús para que bendigas cada instancia del gobierno. Ayúdanos a ser sabios y prudentes, Señor, y a reconocer a cada instante, Señor, que dependemos única y exclusivamente de ti. Toma control, Espíritu Santo, de lo que está pasando aquí en este lugar. Llénanos de tu presencia, de tu revelación y de tu poder. Ordenamos a estos cables que funcionen, a este internet que funcione en el nombre de Jesús. Y descansamos
en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenido, Pastor Lego. Thank you. Pero le damos gracias al Señor por esta mañana y por todos los inconvenientes que aparecen en el camino, pero como dijo por ahí alguien, la tecnología todavía no acaba de ser inventada. A veces cuando empieza a molestar, uno no sabe qué hacer, pero bueno, aquí estamos. Y un saludo especial para los que están hoy aquí visitándonos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio de domingo, 10:30 de la mañana, pero ya son las 11:15. Empezamos tarde, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos regale un momento de enseñanza, de revelación, que podamos hoy seguir descansando en su amor, en su palabra, en su verdad. Pidámosle que quite toda distracción, que quite toda duda, todo escepticismo de nuestro corazón y que podamos recibir con humildad y con un corazón abierto lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces nos encontramos con personas que creen que saben mucho y ese es uno de los obstáculos con los cuales yo me he encontrado a lo largo del ministerio. En general no han sido personas que no conocen del Señor, sino que conocen demasiado. Y cuando uno les va a predicar o va a compartir la palabra, encuentra reticencia porque dice, eso ya lo sé. Eso ya me lo dijeron, eso ya lo aprendí. O sabes que yo sé más que tú y tú no me vas a venir a enseñar a mí. Por eso le pido al Señor que nos dé a todos, incluso a mí, un espíritu de humildad, de mansedumbre. Como dijo un pastor, que seamos enseñables, porque cada palabra, cada mensaje, cada promesa tiene un valor, porque dice la palabra de Dios que todo lo que está allí, todo es útil para enseñar, todo es útil para revelarnos, para levantarnos, para sanarnos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas este momento. Gracias por los inconvenientes, gracias por los problemas técnicos, Señor, pero sobre todo, gracias porque sabemos que mientras estemos en este mundo, todo será imperfecto. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá problemas, pero sabemos que tú estás con nosotros en medio de los problemas, en medio de nuestra imperfección. Tú eres perfecto, Señor. En medio de nuestra imposibilidad, tu palabra dice que tu gracia es suficiente y que somos bienaventurados porque tenemos sed de justicia, de tu amor, de tu protección, de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y el tema de hoy, o el mensaje de hoy, le puse como título, no temas, cree solamente. Entonces, el Señor nos llama a creer en Él. Y una de los signos o de las señales que se pueden presentar cuando nosotros estamos creyendo es que podemos descansar. Que a pesar de que todo se vea oscuro, que se vea tormentoso, nosotros decidimos descansar. Pero estamos descansando no porque seamos necios, sino porque sabemos que podemos confiar en alguien que tiene el control, y ese es el Señor. Y aquí hay varios pasajes, hay muchos pasajes en la Biblia. Alguien dijo que la palabra temor o temer está por lo menos 360 veces, que prácticamente hay una palabra de temor para cada día del año, en donde el Señor dice, no temas, no teman, ten fe, descansa, ¿no es cierto? Y vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a leer una historia que es hermosa, que es la historia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Después vamos a ir a Marcos. Y voy a comenzar allí leyendo en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 17. Sucede que su amigo Lázaro había muerto
y todos estaban preocupados, estaban llorando, estaban devastados por la muerte de su amigo. Llegó pues Jesús en el versículo 17 y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Entonces, fíjate, aquí sale primero Marta, María se queda atrás. Marta sale primero, María después aparece en la escena. Pero Marta es la que sale a recibir a Jesús y le dice Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que siempre me hace el Señor cada vez que leo este pasaje. Y es la pregunta que siempre les repito a ustedes y siempre hago énfasis. El Señor te dice hoy: yo soy la resurrección y la vida. Y te vuelve a preguntar: ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque si tú crees esto, si tú crees esta realidad que dice el Señor aquí en su palabra, todos sus problemas pasan a un nivel casi de cero. Fíjate que Él dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cuál era el problema que estaba sufriendo aquí? ¿Cuál era la crisis de Marta y de María? No era una crisis financiera, ni siquiera era una crisis de enfermedad, no, era la crisis total, la máxima. Se murió su hermano. Contra la muerte no hay nada, ya la muerte es la muerte y ya se acabó. Sin embargo, el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Fíjate que no le está diciendo a la gente: es que no van a morir. Si ustedes creen en mí, entonces ya no van a morir y van a vivir para siempre. No, dice: aunque muera. En otras palabras, Él está dando por sentado que nosotros que estamos aquí en este mundo vamos a tener que pasar por la muerte. Pero lo hermoso de esto es que aunque mueras, vivirás. Lázaro, aunque muera, vivirá. Y tú y yo, aunque muramos, vamos a vivir. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Está hablando de que la vida junto a Él es una vida que ya se convierte en una vida sin fin. A pesar de la muerte física que nosotros podemos experimentar aquí, y a pesar de ese dolor tan intenso que nos causa la muerte de un ser querido, la enfermedad mortal, muchos de nosotros hemos experimentado ese dolor de alguien que parte y nos deja antes de tiempo. Especialmente en estos meses de pandemia y de este virus traicionero, muchas personas nos han abandonado antes de tiempo. Amigos queridos, familiares cercanos, se fueron con este virus y dejaron a varias familias apesadumbradas, destrozadas, rotas por causa de este virus que trae destrucción. Y sin embargo el Señor dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esta es la esperanza que trae el Evangelio para nosotros hoy en día. Y esa es la esperanza que tú puedes darle a la persona que se encuentra contigo cuando estás en el trabajo o cuando te encuentras con un familiar que está alejado o que no cree en el Señor. Dice: hay esperanza para ti. Porque si tú crees en Cristo, esta vida física que estás experimentando aquí, que va a llegar a un momento en que se termine, va a ser restaurada a una vida eterna. Esa es la promesa maravillosa del Señor y la promesa del Evangelio. Muchas películas de Hollywood lo que traen el mensaje es la gente queriendo vivir y vivir para siempre, la vida eterna, ser inmortal. Y esas películas son espectaculares. A mí me fascina la ciencia ficción y me fascinan las películas y siempre las menciono. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Highlander. Se llama El Escocés Legendario. Y resulta que este escocés hace como 600 años se encuentra de repente con un poder sobrenatural que recibe de no sabe dónde
Y resulta que cuando lo matan en una batalla, a la hora se vuelve a parar con la espada clavada y se da cuenta de que es inmortal. Y todos quedan con esa fascinación, wow, un inmortal, ¿qué será del futuro? Y empiezan a pasar las décadas y empiezan a pasar los siglos. Y este escocés legendario pasa por todas las épocas, pasa por la Edad Media, pasa por la Revolución Francesa, pasa por la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pasa por la Guerra de División, pasa por la Primera Guerra Mundial y se ve este escocés por diferentes batallas, diferentes épocas de la Tierra, y el tipo va cambiando de moda con lo que pasa el tiempo, la gente a su alrededor va creciendo, envejeciendo y muriendo, y él continúa, y él continúa, y él continúa, pero al final se da cuenta que está solo como un hongo. Toda la vida ha estado íngrimo, solo, y la mujer que amaba, la mujer que realmente robó su corazón, vivió con él hasta que tenía como 90 años, y él, joven como de 35, todo el tiempo se mantiene de 35 y pasan los siglos, y la mujer que amó envejece junto a él y su corazón se rompe de ver que la mujer que ama ha partido y lo ha dejado solo. Luego él dice y se empieza a preguntar, y esa es la trama, y esa es la realidad, ¿de qué sirve una vida sin fin si no hay la satisfacción del amor? ¿De qué sirve una vida sin fin si estamos solos como un hongo? Y precisamente ahí está la clave del asunto, que el Señor, cuando envía a Jesús, nos empieza a hablar de esa vida que no tiene fin, pero esa vida es para que la disfrutemos junto a nuestro Padre, que la disfrutemos junto con nuestra familia. O sea, no vamos a estar solos como ese escocés legendario, o no vamos a estar solos como Drácula, ¿no?, que busca la vida eterna chupándole la sangre de sus víctimas, y vive y vive y vive, pero también vive en un castillo oscuro y solamente sale en las noches. Claro que eso es lo que muchos adolescentes quisieran, ¿no? Dormir todo el día y salir por las noches a parrandear como hacen los vampiritos. Pero es la misma historia al final. Queda solo. Para que puedan estar con él, las personas tienen que volverse como él. Y lo que se ve detrás de estas tramas de Hollywood y estas historias es el deseo que tiene el hombre de no morir. Y nos lleva a dónde, una vez más nos lleva a Adán y Eva, nos lleva otra vez al principio de todo. El Señor crea a Adán y Eva no solamente para que pueblen el planeta, para que crezcan y se multipliquen y sometan todo lo que hay, sino para que vivan por siempre. O sea, el plan de Dios originalmente para nosotros es que vivamos eternamente. Por eso en el corazón del hombre, en lo profundo de nosotros, siempre hay ese deseo de vivir. Siempre hay ese deseo de sobrevivir, o sea, de hacerle trampa a la muerte, ¿no? De tener una vida sin fin. Porque en nuestro ADN está ese deseo de permanecer. Pero el plan de Dios es que permanezcamos con Él. ¿Y qué es lo que le pasa a Adán al principio? Adán y Eva, cuando se desconectan de Él a causa del pecado, lo que el Señor dice, ciertamente morirás, experimentarás la muerte. Y si no te vuelves a conectar conmigo, esta muerte será definitiva. Y es ahí donde está el problema. La respuesta a ese anhelo que nosotros tenemos de vivir se encuentra en Cristo Jesús. Por eso cada vez que nosotros estemos meditando en lo que ocurre en este tiempo y con esta pandemia que nos pega tan duro, pensemos en que cuando estamos en Cristo, cualquier cosa que ocurra va a ser por un momento, va a ser temporal, porque en realidad lo que vale la pena es lo que nosotros obtuvimos cuando creímos en Él, que es la vida sin fin, la vida eterna. Y mira qué tenaz que cuando Él le dice a ella y está hablándole a ella, imagínate esa escena, está ella llorando con los ojos hinchados, toda vuelta a nada, Señor, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y el Señor me imagino que la mira con sus ojos tiernos, tranquilos, y le dice con convicción, yo soy la resurrección y la vida. Oye, reacciona. El que está aquí parado enfrente tuyo es la vida, es la resurrección. No está hablando que es una doctrina por allá oscura, no es algo que está escrito en el libro y que sí hay resurrección, por allá al final como ella como que trata de entender, le dice, no, yo soy. La resurrección, recuérdalo, es una persona. La vida es una persona.
Por eso lo vital y lo clave que es creer en Cristo, porque cuando crees en Cristo, estás creyendo en la vida misma. Y dice el Señor, quiero que sean uno conmigo, hablábamos la vez pasada, es decir, que te estás uniendo, te estás fundiendo con el origen mismo de la vida. La Zoe que habla el Señor en su palabra. Nosotros solamente hemos estado experimentando la vida biológica, la vida que tiene un término físico en este planeta. Pero lo que el Señor ofrece desde el principio de los tiempos es la Zoe de Dios, la vida que infunde, que viene impartida por el Creador desde el comienzo, esa vida que no tiene fin. Y esa es la vida de la que viene a hablar Cristo cuando se encuentra con las personas a su paso. Cuando les habla, yo soy el camino, yo soy la vida, pero la vida sin fin, la vida verdadera. El dador de la vida es Dios. Por lo tanto, cuando Él dice yo soy la vida, está diciéndolo sencillo y simple, sin rodeos. No está diciendo es que yo soy la vida. No, es que eso es lo que es Él, es su esencia. Cuando llegas tú a este país, ¿de dónde eres tú? Yo soy colombiano. No tienes que esforzarte ni imaginarte, bueno, al fin, ¿de dónde soy yo? Bueno. Y muchos sí de pronto se avergüenzan por todo lo que ha ocurrido con Colombia y la historia de droga y de violencia. Sí, yo soy colombiano. Pero el Señor dice, yo soy la vida. Y eso es lo que Él es. O sea, no está alardeando de algo que Él no se las está dando, simplemente está diciendo la realidad de lo que es Él, es su esencia. Luego, cuando Él se encuentra con estas muchachas, Marta y María, le está diciendo, chicas, el que está parado delante de ustedes es la vida misma, es la resurrección misma. Si tú crees esto, puedes descansar. Si tú crees esto, puedes vivir con la esperanza, con el optimismo y con el gozo de saber que no importa lo que está ocurriendo a mi alrededor, la vida misma está en mí y yo estoy en Él. Entonces, si mueres en realidad, vivirás. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pablo en varios pasajes dice, fulano durmió. Y el mismo Señor también les dijo a sus apóstoles cuando le preguntaron, ay, Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? No, Lázaro duerme. Le dijo en unos versículos antes. Le dijo, bueno, si está dormido se despierta, Señor. No, quiero decir que Lázaro se nos murió. Pero es un paso, simplemente. No es el final, es una etapa de nuestra realidad. Vamos a tener que pasar por esa etapa porque es la consecuencia del pecado que se ha transmitido por Adán a todos nosotros que somos su descendencia. Ciertamente morirás, pero precisamente la misión de Jesús es hacer que después de que esa muerte se sufra, porque no podemos salir de esa realidad, o sea, es una sentencia que hace Dios cuando Adán cae, tiene que sufrirse la muerte, pero después de la muerte viene la restauración, aparece la resurrección y la vida. Esa es la misión de Cristo, volver a restaurar lo que se rompió, volver a unir lo que se desunió, volver a traer la gloria que se perdió. ¿Recuerdan cuando Adán se da cuenta que estaba desnudo? No es que se dé cuenta que le faltaba ropa, es que espiritualmente Adán en el principio se da cuenta de que algo perdió una cobertura, la gloria de Dios se perdió, la luz que estaba sobre él se perdió. Por eso nosotros lo comentamos hace como un par de domingos, la palabra dice que Él quiere que nosotros recibamos la gloria de Cristo, así como Él la tuvo desde el principio. Y yo les decía, pero ¿cómo así? Que mucha gente dice que no le robes la gloria al Señor, pero el Señor quiere compartirla con nosotros. ¿Qué hacemos? Padre, yo te pido que les des la gloria que yo tuve desde el principio. ¿Cómo así? O sea, que Él quiere compartir su gloria contigo. La gloria que perdimos desde el principio. Esa gloria, ese esplendor, esa cobertura que perdimos, la volvemos a recuperar cuando nos encontramos con Cristo. En el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María. ¿Recuerdan? Marta fue a recibirlo, Marta se encuentra con el Señor y luego llama a María y le dice, el maestro está aquí, te necesita. Y entonces tan pronto como ella lo oyó, se levantó y fue hacia él. Y al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies,
Entonces la otra hermana viene y también tiene ese, ese encuentro de reclamo con el Señor, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con la misma historia viene otra vez la otra hermana. Y cuando Jesús la vio llorando, entonces Jesús dice, conmovido profundamente, entristecido, ¿dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Mira ese pasaje tan tenaz. Jesús se compadece, se conmueve con nuestro dolor, se conmueve con tu sufrimiento. O sea, Jesús es Dios, Dios hecho hombre, pero en su humanidad comprende mis sentimientos. O sea, no es un Dios lejano en ese sentido. Si viene y se hace como uno de nosotros, toma la forma de hombre, es también para sentir y experimentar mi dolor, experimentar mi sufrimiento, experimentar nuestras pérdidas. Él entiende mi pérdida. Y cuando esa persona, si tú que perdiste a ese ser querido, dice, es que Dios quizás no se da cuenta de lo que yo estoy sufriendo. No, el Señor sabe perfectamente lo que estás experimentando. Jesús sabe perfectamente mi dolor, porque Él lo experimentó como hombre cuando estuvo entre nosotros, se compadeció, se conmovió y finalmente, lo más tremendo, experimentó una muerte terrible, la muerte de cruz, un sacrificio que nadie pudiera hoy contar, porque hoy en día, pues, ¿quién muere en una cruz? A menos que alguien se clave voluntariamente, como estos locos de ciertos países que en Semana Santa se clavan a una cruz supuestamente para experimentar lo que Jesús sufrió. No sé si los han visto los tipos por allá en Filipinas, creo que se amarran a una cruz en Semana Santa y se quedan ahí todo el día, supuestamente para pagar una pena y hacer que el Señor les conceda el milagro o la petición que tienen. O los que se flagelan, creo que en Popayán, en Colombia, están unos que pasan con un látigo y se van flagelando, y entre más rota la espalda tenga, más fuerte va a ser la bendición que el Señor le va a traer. Total ignorancia, porque siempre el hombre piensa que nosotros podemos conquistar la bendición con mi propio esfuerzo. Y de eso es lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice que andamos en la carne y que queremos lograr nuestras bendiciones en la carne. Y el Señor dice, no, no es así, es por fe. Es por fe en mi obra, por fe en mi obra consumada, en mi obra terminada. Cuando el Señor dijo, consumado es, se terminó, quiere decir que Él conquistó todo e hizo todo lo que me hacía falta a mí hacer para llegar a tener mi bendición y mi justicia. Y aquí hay algo interesante que muchos intérpretes asocian con esta nueva etapa que nosotros estamos viviendo, esta etapa de la gracia. Llega la ley, o la ley está llegando a su final, y comienza el momento en que experimentamos la gracia del Señor. Y esta simbología se encuentra allí en la tumba, en la cueva. Lázaro ha muerto y se encuentra en lo oscuro de la caverna y está cubierto por una piedra. Y cuando el Señor aparece, todos están llorando y todos dicen, es imposible. O sea, ya la muerte es imposible. La muerte es algo que viene y que es algo inevitable y ya es algo que no se puede cambiar. Pero el Señor viene y transforma el pensamiento, choca con la realidad de esas personas y le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Nadie había dicho en 4000 años esa frase en ningún lugar de la tierra, y mucho menos en Tierra Santa. Todo este tiempo es la ley mata, cumple la ley, cumple los preceptos, y si no los cumples, muerte, y si no lo cumples, condenación. Y de pronto llega este hombre y dice, tranquilo, cree, si tú crees, vivirás. Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando se acerca a la piedra dice, quiten la piedra. O sea, Él no la quita, ustedes quiten la piedra para que el que está muerto pueda salir y experimentar la resurrección. Digamos que esa piedra es como la visión de ese viejo pacto de la ley, que está en piedra,
se levanta la piedra y el que está atado, que es la humanidad atada, sale a recibir su libertad. En otras palabras, Lázaro sería como un símbolo de nosotros que encontramos, o cualquiera que encuentra su libertad cuando cree en Cristo. Si la piedra de lo imposible, la piedra de la maldición, la piedra de la muerte, que es imposible, lo está cubriendo, el Señor dice, remuevan esa piedra y que el que estaba muerto salga y experimente vida y experimente resurrección. Nosotros hoy estamos entonces en esta nueva dispensación, que en Cristo experimentamos resurrección. En Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Por tanto, una consecuencia que nosotros podemos sacar de este pasaje es que si la muerte se avecina, si la muerte toca a tu puerta, como dice alguna canción, lo que nos invita es a que no tengas temor. Que la muerte para el cristiano, la muerte para el creyente no es el final, como decía el comentarista deportivo en Colombia. Final, no va más. Sino que al contrario, es el comienzo. Y siempre les digo eso y siempre lo pienso para mí mismo. Nosotros los cristianos hablamos del cielo, ¿no? Y que vamos al cielo, y qué lindo el cielo, tan bonita la vida eterna, ¿cierto? Pero ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo se amaña aquí, fascinado con esta vida. Y siempre me acuerdo de la canción del vallenatero, ¿no? ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque nos duela tanto, todos queremos quedarnos aquí. Aunque duela tanto y aunque haya enfermedad, y aunque todos se mueran al lado de uno y el COVID lo friegue, y la crisis, y el dolor, y la desesperanza, no, pero no importa, esta vida es... Pero el Señor está hablando de la verdadera vida y nadie quiere ir allá. Qué raro. La vida eterna, sí, pero eso todavía no. Yo tengo mucho que hacer aquí. No, eso todavía no. ¿Para qué? Además, qué aburrido allá tocando una arpita todo el tiempo allá con el Señor. Qué pereza, y ya cuando le salgan callos en los dedos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como mis hijas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? No se ha acabado todavía la tarde del día anterior. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿A dónde vamos a ir mañana? Pero ciertamente yo creo que la vida con el Señor es la vida plena. Si ya no hay dolor y si ya no hay angustia, si no hay enfermedad, lo que hay es un gozo inexplicable, un gozo que no se puede medir ni decir con palabras, una paz, una alegría, una plenitud que no podemos experimentar todavía porque no la conocemos, solo tenemos vistazos, flachazos de lo que es la gloria, de lo que es la libertad, de lo que es el gozo. Cuando exaltamos al Señor, cuando meditamos en su palabra y sus promesas, solo tenemos como esos vistazos así rápidos de lo que puede ser, pero en realidad todavía no lo experimentamos y no podemos decir. Quizás por eso es que nadie quiere ir allá, porque no sabe qué tan bueno puede ser. Pero lo que el Señor les dice es, aunque mueras, vivirás. Y así no quieras ir, y así te amañes mucho acá, la invitación es a que cuando viene la muerte no tengas temor. Porque si estamos en Cristo, la verdadera vida viene a continuación. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Mira que cuando se encuentra la humanidad con Cristo, vienes a liberarnos, a romper nuestras ataduras, a romper la atadura de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para el Señor es fácil. Para Dios es fácil. Como canta Juan Luis Guerra, para Dios no hay imposibles, para Dios todo es fácil. Desátenlo. Él mismo no se podía desatar, él mismo no pudo salir porque estaba atado en su indefensión. Y el Señor dice, ustedes desátenlo y déjenlo ir. A nosotros nos es llamado, o el llamado a nosotros es que al predicar de Cristo, retiremos la piedra
de la vieja levadura, la piedra del viejo pacto, y liberemos al que estaba atado con el Evangelio, con la luz del Evangelio, y exponerlo a la verdad de quien dice: yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y en este Evangelio de Juan es donde el Señor habla de esos grandes yo soy, de los cuales estuvimos hablando hace un tiempo. Son declaraciones radicales. No es que yo soy alguno, yo soy uno de los que te puede salvar, sino que yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree, vivirá. Por eso el mensaje de hoy se llama: no temas, cree solamente. Y hoy en día, ante esta epidemia, muchos están encerrados y no quieren salir y no quieren hablar con nadie. Se les fue al otro extremo el temor, como me contaba un amigo ayer que estuvimos tomando un café, que su suegra y su cuñada están metidas en una casa en Bogotá desde hace meses y que incluso dentro de la casa andan con tapabocas. Y ellas, entre ellas dos, hablan con tapabocas y que cuando comen apenas se levantan medio el tapabocas y meten la cuchara y vuelven a tapar el tapabocas. Y no quieren hablar ni ver a nadie. O sea, hasta ese extremo ha llegado su temor de enfermarse y morir. Y obviamente, no es que estemos diciendo que te enloquezcas y salgas y seas un inconsciente y un irrespetuoso con los demás, pero que tengamos la confianza de que el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es la sanidad. Por eso caminamos y nos cuidamos, nos lavamos las manos, nos desinfectamos, pero con la confianza de que el Señor está contigo. El Señor te cuida, el Señor te guarda. Él es la vida, Él es la resurrección. Y vino para desatarnos y para liberarnos. Y fíjate que ay, se me perdió. El significado de la palabra Lázaro en hebreo es Eleazar. Eleazar es Lázaro. Y Eleazar quiere decir Dios ha ayudado. Ese es el significado de Lázaro. Dios ha ayudado. Dios es el que te ayuda. Y cuando el muerto, cuando el que está atado se encuentra con Dios, encontrará ayuda. Por eso la palabra en hebreos es tan hermosa. Dice: Él que se acerca al trono de la gracia encontrará ayuda oportuna. Hallará ayuda oportuna y la gracia que necesita. Porque esa es la manera como el Señor se relaciona con nosotros hoy, por medio de su gracia. El día del juicio ciertamente vendrá, pero por ahora estamos en el año de la gracia, como la otra vez les compartía. El año de la gracia es más grande que el día del juicio y de la ira. El año de la gracia es lo que estamos viviendo ahora. El tiempo en que el Señor todavía tiene sus puertas abiertas de par en par, esperando que el que crea viva para siempre. En Marcos 5:21 dice: Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado. Y cuando pasó al otro lado, una gran multitud se reunió alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Y entre tanto vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús se fue con él. Pero Jesús no llegó todavía, pasó como lo Lázaro. Jesús se fue con la buena intención de ir a sanar a la hijita de Jairo. Pero mientras iba, una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Entonces decía: bueno, que voy a la casa de Jairo. Pero todos así lo querían saludar, lo apretaban, todos estaban ahí moviéndolo. Jesús aún en su humanidad es limitado. No puede estar en varios lugares al tiempo, es un hombre. Tiene que ir hasta allá. Eso lo pensaba yo ayer, está limitado por su humanidad. Pero ya cuando el Señor está en los cielos y nos ha dejado
Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en la iglesia. Donde quiera que haya un creyente, hay iglesia. Donde quiera que haya iglesia, está el Espíritu de Dios. Y donde quiera que el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay poder, hay sanidad. Pero en este momento él va con la intención de sanar la hijita, pero la multitud lo oprime y no lo deja avanzar. Y mientras tanto, allí en ese oprimir y que lo mueven y lo estrujan, una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años se acerca, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, gastó todo lo que tenía, dice aquí, sin provecho alguno. O sea, estaba enferma, desahuciada, quebrada, rechazada, porque según la ley de Moisés, los que tienen flujo de sangre están contaminados y no pueden estar en el pueblo, tienen que separarse hasta que el flujo pare, y después de que el flujo pare tienen que cumplir con unos requisitos de purificación y señalar que en efecto esta mujer está pura. Eso nunca ha pasado. En los últimos 12 años esta mujer ha estado desahuciada, desolada, quebrada, rechazada, a veces sin ganas de vivir. Pero ella sabe que Jesús viene y ella cree que Jesús tiene la respuesta. Y mientras está en ese tire y afloje de la multitud, ella se acerca y dice: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca su manto, al instante, dice la palabra de Dios, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, imagínense esa escena, lo están apretando. Es que siempre me la imagino como cuando uno entra al estadio, cuando va a jugar el clásico en Bogotá, Santa Fe, Millonarios, repleto, y eso usted está en la fila y va entrando, y no entra, sino que lo entran, y lo están apretando, y que usted diga cuando está entrando: uy, ¿quién me tocó? ¿Quién no te ha tocado? No, alguien me tocó porque salió poder. Y enseguida Jesús, dándose cuenta, volviéndose entre la gente: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado. Pero él miraba a su alrededor a ver dónde estaba la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que sucedió, vino y se postró delante de él y le dijo lo que había pasado. Y el Señor le dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí hay dos palabras interesantes. Cuando la palabra aquí dice tu fe te ha sanado, no es sanar de sanidad. La palabra en el original es salvación, es zozó. O sea, tu fe te zozó. Hija, tu fe te ha salvado. O sea, primero lo que ocurre con ella es que al creer en él, la fe le ha traído salvación, le ha traído plenitud, la ha hecho íntegra, la ha reconstruido, le ha traído otra vez su lugar, le ha dado la honra perdida, ha sido despreciada, rechazada, y le dice: tu fe te ha hecho íntegra otra vez. En el original eso quiere decir te ha hecho plena, te ha juntado los pedazos rotos y los ha vuelto a poner en su lugar. Y luego le dice: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahí sí, le dice: y queda sana de tu aflicción. Y la palabra que usa allí, aflicción, es el látigo en griego. Es el látigo que usaban para latigar a las personas, los romanos, que tenía pedazos de metal y hueso en las puntas. Se llamaba el mistigos. También se le ha traducido como la plaga. Por eso es que en alguna versión dice: queda libre de tu plaga, queda libre de tu azote, porque en realidad la palabra que se usa allí es un azote de cuerdas como con las que azotaron al Señor Jesucristo. ¿Y qué es entonces en el lenguaje de ese momento un azote? Es una aflicción que causa opresión, que causa debilitamiento, que es dolorosa, opresiva y debilitante. Eso es lo que ella estaba sufriendo en ese momento, algo que la tenía oprimida, que la debilitaba
y que la destruía poco a poco. Eso es ese mistigos que la tenía. Y Él te dice, queda libre de eso. Eres libre. O sea, cuando me encuentro con el Señor, y aunque sea, recibo ese toque, ese roce, solamente con acercarme a Él, eso que me rompe, que me oprime y me debilita, se va de mi vida. Hay liberación, hay salvación, entonces hay liberación y hay sanidad. Y solamente lo que hizo ella fue tocar el borde de su manto. Y lo toca y enseguida sale poder de él. Poder de libertad, de sanidad, de restauración. Y fíjate que esta mujer no solamente quedó sana de su aflicción. Cuando ya su sangre se cesa, ella puede volver a estar en comunidad. Porque ya no tiene la maldición de la ley encima. ¿Te das cuenta? Hay libertad, hay gracia sobre ella, se restaura su dignidad, puede volver a relacionarse con sus hijos, quizás con su familia que no la podía tocar ni ver, y vuelve otra vez a tener amor, el tener aprecio, el tener el afecto fraternal, o sea, vuelve otra vez a ser integrada a la sociedad. Y eso es lo que el Señor hace, sacarnos de donde estamos escondidos y permitirnos caminar en libertad. Fíjate que estas personas que se encierran por el temor de la enfermedad, por el temor de salir, están llamadas a que al confiar en Él, se quite la opresión de su ser, se quite lo que los debilita y lo que los ata y puedan ser libres. Y el Señor dice, el que cree en mí ciertamente vivirá y aunque esté muerto vivirá. O sea, nosotros deberíamos estar afuera, tranquilos que si viene la muerte, pues, la muerte es simplemente el paso a la verdadera vida. Pero la iglesia no se puede quedar encerrada con el temor a la muerte, no nos podemos quedar encerrados con el temor a la muerte porque vamos a seguir entonces aletargados y no vamos a avanzar. Y eso es lo que le ha pasado al mundo. Nos dejamos aterrorizar por un virus que es invisible. ¿Cuál es el tamaño de un virus? Como la otra vez decía Daniel. Es un tamaño que no se puede sino ver en un microscopio electrónico. Y esa cosa tan ínfima, tan minúscula, es capaz de controlar y debilitar y amenazar el mundo. Ponte a pensar. Qué increíble. Pero nosotros tenemos con la realidad de Cristo, tenemos la esperanza de que no importa si la enfermedad ataca, no importa si incluso la muerte viene, podemos disfrutar de esa verdadera vida. ¿A dónde voy con eso? A la segunda parte, después de que ya Jesús sale de este problema con la mujer hemorroísa, ahora sí puede llegar a donde iba él, ¿no? Que es a sanar la hijita de Jairo. Pero mientras él iba de camino, otra vez le pasa lo de Lázaro, por haberse demorado ahí con la de la hemorroides y sí, pues que en otra versión dice la hemorroísa. Hemorragia. Bueno, en fin. Mientras todavía estaba hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de sinagoga diciendo, tu hija ya se murió, ¿para qué molestas al maestro? Todos esos que tienen la misma, ¿cómo se llama? Son bien suaves para decir las noticias, ¿no? Sutiles. Su hija se murió, ya no molesta al maestro. Pero Jesús, oyendo de lo que éste hablaba, dijo al oficial, no temas, cree solamente. ¿Pero qué? Si ya se murió, maestro. No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho, y cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pues sí, cualquiera. Esa, mire, está más pálida que la pared. Ya, mire. Cero. Y diciendo que está dormida.
tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y todos se quedaron completamente atónitos. Mientras pensaba yo en ese milagro, lo que viene a mi mente es el amor del Señor por nosotros. La crisis personal es importante para Dios. O sea, no importa el tamaño de tu pena, porque el tamaño de mi pena para mí es todo. Lo que a mí me quita el sueño, lo que a mí me duele, lo que yo sufro, para el Señor es importante. De pronto para alguien alrededor de uno, y usted sí es boba, ¿no? ¿Por qué se estresa por esa pendejada? Pero si a mí me quita el sueño, para el Señor es importante. Si a mí me quita la paz, el Señor está ahí para devolverme la paz. No teman, la niña está dormida. Niña, levántate. El que es el poder, el que es la resurrección y la vida, tiene el poder de dar la vida. Con Lázaro, Lázaro, sal fuera. Niña, levántate. Yo soy la vida. Pero entonces, ¿por qué todos mueren? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los niños de Etiopía aguantan hambre? ¿Por qué los sirios tienen que huir? ¿Por qué los afganos están llegando en masa? Porque el mundo está caído. Y ciertamente tendremos que morir. Pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque la muerte es inescapable, a menos que sea el momento en que Él dice que en la segunda venida, ¿no? Cuando venga el rapto, los que estén vivos serán arrebatados y los que estén muertos se resucitarán primero. Eso dice la palabra. Pero mientras tanto, la muerte es inexcusable. Hay que pasar por allí. Pero todos estos milagros, como estos vistazos que el Señor da, nos muestra quién es Él y nos muestra en quién nosotros creemos. Si creemos en Él, eso es lo que vamos a obtener. No por un instante, sino por la eternidad. Entonces aquí el Señor, escribí yo, el Señor enfatiza aquí en este milagro su amor por las personas, su poder maravilloso. Y al hablar con el papá de la niña le reitera que si cree, no tema. Cree y no temas. Cree y no temas. Si la cosa está dura, si la cosa está oscura, imposible a mis ojos, el Señor otra vez nos dice, cree, no temas. Sigue creyendo, no temas. La otra vez les hablaba sobre lo que es otro pasaje, pero ese ya lo hemos mostrado aquí cuando los discípulos están pasando con el Señor en medio de la tempestad. Dice, ¿por qué dudaron? No teman, le dice el Señor cuando viene allí caminando. No teman, soy yo. Yo soy. No teman, yo soy. Están en medio de la tempestad, la barca se está hundiendo y el Señor le dice, no teman, yo soy. ¿Por qué dudaron? No teman, yo soy. Y es muy fácil, como decía el predicador hace un rato, es muy fácil con nosotros que estamos tan mal acostumbrados. Soy un niño bendecido de una familia clase media, mi papá es doctor, crecí en la iglesia, me casé con una hermosa esposa, tengo una casa, no me falta nada. Esos somos nosotros aquí en Estados Unidos, en general, bendecidos. O sea que cuando está bendecido es fácil. Pero cuando están en medio de la barca, está oscuro y las olas tienen 20 pies, y es ahí cuando uno dice, ¿será que se hunde esto? ¿Será que el Señor sí está conmigo? ¿Será que sí tiene el poder de sacarme de esta tempestad tan horrible? Y es ahí cuando el Señor nos manda a seguir creyendo. No temas, cree solamente. Cuando el agua está calmada y cuando el agua está alborotada,
Cuando Pedro caminó sobre el agua no es porque el milagro no es que el agua estuviera alborotada, el milagro es caminar sobre el agua. Con aguas calmadas o con aguas alborotadas es imposible caminar sobre el agua. Pero qué chévere que el agua estaba alborotada. O sea, qué bueno que vino ese momento para que Pedro hubiera podido salir y experimentar el poder de Cristo. Si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Y no aparece el Señor ahí diciendo, espérate un momento y yo conjuro los cielos y conjuro la ley de la gravedad y mientras tanto muevo yo todo esto para ver si Pedro es capaz de caminar sobre el agua. Sino que simplemente le dice a Pedro, venga. Es natural, ¿no? Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el creador, yo manejo el tiempo, manejo el clima. Cuando los ejércitos de Josué estaban en la guerra, el sol se detuvo, porque Él es el creador de los cielos, de los astros. Él mueve la gravedad, Él mueve la velocidad de la tierra alrededor del sol, y paró todo simplemente unas horas para que el ejército ganara, y luego volvió otra vez a andar. Porque para Él es sencillo, Él es el creador. Entonces, en cuanto al temor de la muerte, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, esa es la palabra que quizás hemos hablado en los funerales, con la gente cuando está sufriendo la pérdida de alguien, pero aquí el Señor nos habla también a nosotros acerca de la vida y acerca de la venida del Señor. Dice, no queremos, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, mira, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. O sea que si yo me entristezco es porque he perdido la esperanza. Si yo me dejo llevar por el dolor de la pérdida de alguien, y me destruyo y me tiro a morir, quiere decir que mi esperanza no existe. Él dice, no seas como esos incrédulos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Eso dice Pablo en Tesalonicenses. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor. A eso me estaba refiriendo hace un rato. Que los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Hablando de ese rapto que viene en los tiempos finales. Si Él viene hoy, los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero en ese momento en que seamos arrebatados, dice Él que los que estén muertos en Cristo ya se habrán levantado. Es tan rápido, todo eso es instantáneo. Nosotros vamos subiendo, pero los otros ya están allá. Los muertos en Cristo, dice, se levantarán primero. ¿Ah? Resucitarán primero. Y dice, por lo tanto, consuélense con estas palabras. Confórtense unos a otros con estas palabras. No temas. Cree solamente. Si yo me consuelo con esta palabra, creo que Él es la resurrección y la vida. Primera de Corintios 15, 20, 52. Primera de Corintios 15, 20, 52 dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Otra vez habla de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces somos descendientes, como les digo, de Adán. En Adán todos mueren.
Esa es la consecuencia de Adán, de ser descendiente de Adán. Pero en Cristo seremos vivificados. Y cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Así es también, versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, espíritu vivificante, o espíritu que da vida. Nosotros solamente somos almas vivientes. Dependemos de alguien que nos da la vida. Pero el último Adán, que es Cristo, es el espíritu que vivifica. Por eso nosotros, cuando nos unimos a Cristo, entonces recibimos esa vida perdida. Esa vida que Adán perdió en el principio. Y en el versículo 50 dice, hermanos, les digo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto no es Tesalonicenses, esto es Corintios 15, 50 al 52. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, nosotros que amamos tanto estos cuerpos hermosos, nosotros que tanto amamos esta vida terrestre, que no queremos ir al cielo, el Señor dice, ese cuerpo no le sirve de nada. Ese cuerpito que has cuidado con tanto esmero por los últimos 100 años, no te sirve de nada. Porque lo que se corrompe no puede heredar lo eterno. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Necesitamos que este cuerpo sea transformado en un nuevo cuerpo inmortal. Porque también entonces qué gracia sería que nos fuéramos a experimentar el cielo. ¿Y cómo hacemos? ¿Como un vapor etéreo? No, dice que seremos como Cristo, que estamos siendo transformados, dice Corintios, de gloria en gloria por acción del Espíritu, cada vez más como Cristo, el hombre. O sea, ese nuevo cuerpo que tendremos, glorificado y transformado, nos permite experimentar lo eterno. Ya no es un cuerpo de carne y sangre que se deshace, que se enferma, que se arruga, que se destruye, sino es el nuevo cuerpo especialmente diseñado para experimentar la resurrección y la vida. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ahí entendemos, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando lo corruptible se vista de incorrupción, se cumplirá la palabra que dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea que el aguijón de la muerte viene, esa vestida de negro, con la guadaña esa como en las caricaturas, ¿no? Tiene la calavera vestida de negro con una guadaña ya a cortarle la cabeza. Ese aguijón que tiene la muerte en la mano se llama pecado. Y esa guadaña, el filo de esa guadaña de cortar cabezas, se llama la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor nuestro Jesucristo. O sea, con el poder del pecado destruido y con la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la guadaña de la ley, de la muerte, queda sin efecto. Y nos hace ¡bu! Y nadie le sale corriendo. Ya no tiene capacidad de asustar a nadie, ni siquiera en Halloween.
porque nosotros sabemos que la muerte ha sido sorbida en victoria y que ese poder de matar, que se llamaba pecado, se ha sido quitado en la muerte de Cristo. Y la ley ha sido terminada ahora bajo la obra de Cristo. Ahora nosotros estamos entonces bajo la gracia. La palabra de Dios dice, Cristo vino bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para que ahora estemos bajo la gracia. Entonces conquistó la muerte de modo que la muerte no te conquiste. Cristo conquistó la muerte para que la muerte no sea tu amo. Conquistó la muerte para que no te llenes de pánico cuando la muerte asome. Y cuando quede la línea esta del cardiógrafo en flatline. Y nos preguntemos qué sigue después de eso. Allí comenzará la verdadera vida. Los hijos, no escribí aquí de dónde saqué esta palabra. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 para terminar allí. Dos versículos más, 2 de Timoteo y luego Juan 5. En 2 de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, mira lo que dice, Él, o sea Cristo, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada. ¿Qué se manifestó? La gracia, por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Escucha, Drácula, escocés legendario, Indiana Jones, Ponce de León y todos los que buscan vivir sin fin. Cristo sacó la luz a la vida y la inmortalidad que tanto anhela el ser humano por medio del Evangelio, según su propósito y según su gracia que viene desde la eternidad. O sea que el amor del Señor es inexplicable, inescrutable, como dice Pablo, extravagante, como dice Max Lucado, y ese amor se expresa sobre nosotros entregándonos su deseo de darnos inmortalidad. Y no somos inmortales simplemente para que estemos allí tocando la lira, sino para experimentar nuestra unión con Él, intimidad con Él. Yo no me imagino qué puede ser la eternidad, pero si el universo es así, infinito, ya hay galaxias, nebulosas, planetas sin descubrir, agujeros negros. Tenemos la eternidad para descubrir el universo, descubrir la creación de Dios junto con Él. Y finaliza diciendo, de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y finalmente, el temor del juicio. Lo que las abuelitas dicen, la otra vez escribía en el Facebook, si yo me muero mañana y no he confesado todos mis pecados, ¿a dónde me voy? Entonces hay dos opciones, lo que las abuelitas decían o lo que Cristo dice. ¿Qué dicen las abuelitas? Que Dios nos coja confesados. Y si no alcanzaste a confesarte, fregaste. Si estás cruzando la calle y pasó el carro y no alcanzaste a confesar todo lo que tienes que confesar en esta mañana, te fregaste. O crees lo que dice el Señor Jesucristo, consumado es. Él ha traído perdón de mis pasados, presentes y futuros pecados. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, o sea, créanme, por favor, dice Jesús, de verdad, esto que les digo es cierto.
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. O sea, que Dios no escoja confesados. ¿Qué va a pasar si mañana llega y todos estamos aquí y la embarré y le pegué y mentí y hice o no hice? Ya en Cristo has pasado de muerte a vida. Eso ya ha sido hecho. Tienes vida eterna y no vienes a condenación. El que oye mi palabra, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. Segunda de Pedro 2:9. ¿Quién es entonces el que está condenado al castigo? El incrédulo. Dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. O sea, el injusto es el que está bajo castigo para el día del juicio. O sea, el que no ha creído en Cristo y ha recibido la justicia de Cristo. Pero nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y primera de Juan 4, 15 al 18. El perfecto amor de Dios me da la confianza de que no seré juzgada. Todo aquel que piensa que la vida no es igual, no, mentiras. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, todo el creyente en Cristo ha llegado a conocer y hemos creído, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y este es el versículo clave. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ahí lo dice todo. En Cristo. Así como está Cristo, así eres tú en este mundo. Si me he unido a Cristo y Cristo se ha unido a mí, así como Él es, así soy yo. Delante del Padre soy aceptable, soy perdonado, soy santificado y estoy sentado con Él en lugares celestiales. Así como Cristo es, así soy yo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra el castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y aquí la otra vez les explicaba acerca de ese temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Pues el perfecto amor de Cristo por mí. Cuando yo entiendo y recibo ese amor perfecto, ya no tengo temor a ningún castigo. Porque el perfecto amor de Cristo me ha hecho justo. Entonces ese amor perfecto hace que yo no tenga temor al juicio. Entonces podemos estar tranquilos y ya no ser parte del club de las abuelitas y de ese viejo dicho, porque estamos felices y gozosos de nuestra realidad ahora en Cristo. No temo el castigo, no temo el juicio, porque estoy en Cristo, he sido justificada, he sido justificado. El perfecto amor entonces ha echado fuera el temor. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Soy salvo porque mi Padre tiene un infinito amor por ti y por mí. Y si el Padre y Cristo son uno y yo soy uno con Cristo, el Padre y yo somos uno. Imagínate quién puede tener más poder que el Padre para sacarme de esa relación, para sacarme de esa unidad. No hay poder en el universo. Por eso mismo Pablo dice en Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Y voy a terminar con Hebreos 6 y 7. En Hebreos 6, 17, 20
Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa su propósito que no cambia, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales Dios no miente, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas inmutables? Dios y el Hijo. Dios no juró por nadie más sino que por Él. Ahí no estamos nosotros metidos en esa ecuación. Cuando uno dice, te juro por mi madre, te juro por lo más santísimo y sagrado que es que yo voy a cumplirte, y uno falla irremediablemente. Pero Dios jura por sí mismo para que lo que Él ha prometido se cumpla. Dice, animados grandemente para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. La otra vez les hablaba de la esperanza y hablamos de la esperanza el miércoles. Dice, asirnos de la esperanza. ¿Por qué yo me puedo asir? ¿Cómo me puedo agarrar de la esperanza? En el hebreo, tikvá, que significa esperanza, también significa cordel, soga. Por eso yo me puedo agarrar de la esperanza. Me agarro de la tikvá. Que fue la tikvá que tiró Raad en el muro cuando los espías llegaron a destruir Jericó. Ellos dijeron, si tiras una tikvá de color escarlata, cuando veamos el tikvá escarlata, pasaremos de largo y preservaremos a esa casa. O sea que la esperanza nuestra está bañada por la sangre de Cristo. Y de esa esperanza nosotros nos aferramos, que es la esperanza cierta y segura y firme en Cristo, a donde Jesús entró por nosotros, hecho un sumo sacerdote para siempre. Esa es nuestra esperanza, no es la esperanza del mundo. La esperanza bíblica en Cristo es una soga firme que está agarrada directamente del lugar santísimo celestial. Y de allí nos podemos aferrar y asirnos y poder estar, como dice Pablo, grandemente animados. Bueno, no sé, porque no sabemos al fin quién escribió el libro de Hebreos. No se sabe si fue Pablo o alguien más. El que escribió Hebreos. Jesús vive para siempre. Luego mi redención es para siempre. En Hebreos 7:24 dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que Jesús vive para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ti y por mí. ¿Quién es el que intercede para siempre por mí? Jesucristo. Jesús es un sacerdote inmutable y eterno. Y esa característica de ese sacerdote, Jesús, mi sacerdote eterno, hace que mi salvación sea eterna y que la intercesión de Él sea eterna. Está parado allí, en ese lugar eterno, en ese lugar santísimo del cielo, como una ofrenda perfecta y agradable delante de Dios, ministrando por la eternidad, declarando, ellos son justos, ellos son mis hijos. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo amado, somos aquellos que estamos en su mano y nadie nos puede arrancar de ese lugar. Ya no estamos sujetos ni a juicio ni a condenación. Y así la muerte toque la puerta de tu casa, puedes estar seguro de que solamente es un paso. Dormirás para despertar en el reino de tu amado Jesús. Aquellos que se han ido, que se nos han adelantado, en Cristo simplemente ahora están esperando por ti y por mí para que nos unamos a ellos en la vida verdadera. Y oremos para que el Señor venga pronto, para que así nosotros podamos, como dice Pablo, ser arrebatados juntamente con los que resucitaron con Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que podemos creer y descansar. Y hoy el Señor nos dice nuevamente,
en medio de mi problema, en medio de mi desesperanza, en medio de mi enfermedad, me dice: no temas, cree solamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Si tú crees esto, disfrútalo. Yo lo creo. Dile al Señor: yo lo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como proclamó Pedro. Yo creo que tú eres mi salvación. Yo creo que tú eres ese sumo sacerdote que no muere y por lo tanto mi promesa es eterna. Y así muera, viviré contigo. Incluso esa enfermedad que parece que no tiene remedio, que el doctor dijo: esa enfermedad no tiene remedio. Solamente Dios tiene la última palabra. Y Él me dice hoy también, como aquella niña que ya incluso muerta, el Señor dice: no temas, cree solamente. A la mujer enferma, con la enfermedad crónica incurable, tu fe te ha hecho libre. Cree solamente. Hoy yo creo que Cristo venció el dolor y la enfermedad en la cruz. Hoy creemos que por sus llagas fuimos libres, fuimos curados, fuimos sanados. Y hoy creemos que su palabra es suficiente, una sola, para limpiar, para sanar, para liberar. Recibimos, y hoy recibe tú esa palabra. Recibe hoy su visita sobre tu vida. Que su espíritu te llene. Que tu espíritu nos llene. Y que en nuestro corazón podamos escuchar esas palabras. Cree, no temas, cree solamente. Y al tomar el vino y al tomar el pan, recordamos y proclamamos lo que Él hizo por nosotros y cómo selló con su sangre y su cuerpo estas promesas que hoy experimentamos y disfrutamos. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, dice Pablo, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y al finalizar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y tantas veces como lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y aquí estamos, Señor, 2000 años más tarde, haciendo memoria de tu victoria, haciendo memoria de lo que conquistaste para nosotros, la justicia y el perdón, la vida eterna. Gracias, Señor, recibimos sanidad, recibimos libertad. Rechazamos el temor y la angustia y la depresión al declarar que tú cuidas de nosotros, que tú eres vida y que tú vivificas nuestro ser, que en medio de la tormenta tú nos dices: no temas, yo soy, yo estoy contigo. Tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor,
angustia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Amén. Los invitamos para que nos encontremos el miércoles 7:30 en Facebook Live, en ese momento de oración y estudio bíblico aquí, por este canal. Y el próximo domingo a la misma hora, espero, sin inconvenientes, 10:30 para el servicio por Facebook Live. Los que quieren aportar y apoyar este ministerio, acuérdense, lo pueden hacer por QuickPay, por Zelle. El código es 754-422-5193. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracia y paz.